¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Espero que Trujillo los esté tratando muy bien. Vamos a hablar hoy día sobre meningococo, neumococo, que son bacterias lastimosamente que no estamos aislando lo óptimo que podríamos aislar. Es un tema que ha venido en boga de parte de la industria farmacéutica, de parte de la industria de producción de vacunas, y es un tema que está actualmente en mucho interés de la OMS. Es de allí que he sacado la mayoría de las fuentes que voy a citar. Al respecto, claro que no tengo conflictos de interés, ya que voy a tratar básicamente temas operativos. Actualmente existe un sistema de vigilancia en Latinoamérica para meningococo y neumococo impulsado por la OMS. En este sistema de vigilancia se encuentra en el Perú el Hospital Honorio Delgado, el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Con qué objetivo se creó esa red de vigilancia? El principal objetivo era el aislamiento, pero no solamente el aislamiento, sino también la secuenciación y la diferenciación de los diferentes genotipos que podían existir en relación a estas cepas. ¿Cuál era el objetivo? Era poder distinguir las variantes de susceptibilidad antimicrobiana que podía presentar cada una de ellas. Entonces, volvemos a que no solamente nos sirve tener un tratamiento correcto después de algunos intentos fallidos, no es lo ideal. Con una mejor biblioteca, con un mejor alcance, podríamos tener un tratamiento empírico mucho más saludable para nuestros pacientes. Qué bonito haber recordado ayer el tema de la farmacogenética, haber podido recordar que los tratamientos deben de ser cada vez más personalizados, y una forma de personalización también es contextualizar al paciente dentro de un cerco epidemiológico. Entonces, ¿qué nos recomienda la OMS? Nos dice que el papel del laboratorio es fundamental, de que tenemos que estar preparados para que lleguen estas muestras valiosas y las podamos procesar de una forma correcta. Todos los laboratorios deberíamos de funcionar 24 horas del día, 365 días del año. Nuestro servicio de microbiología no puede ser que esté esperando al día siguiente para cultivar las muestras, o que el personal encargado de la noche no sepa ingresar las muestras en el sistema de hemocultivos. No podemos dejar estas brechas. Por lo tanto, tenemos que capacitar a nuestro equipo, tenemos que ser líderes para poder que estén lo suficientemente empoderados para realizar esta clase de labores. ¿Y cómo podemos llegar a este empoderamiento? Realizando procesos. Personalmente, pues, me dedico a hacer procesos. Entonces, para mí la estandarización de los procesos de laboratorio es la mejor salida para que todos hablemos un mismo idioma, todos estemos tratando de la misma forma la situación clínica a la cual nos enfrentamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos por procesos, si es que algo sale mal, tenemos que identificar si es que fue la persona que lo estaba siguiendo o el proceso en sí mismo. Y por lo tanto, los procesos de mejora también llegan a tener un ciclo, ¿no? En el cual hay un entrenamiento, podría existir un error y luego hay un proceso de mejora. Y así es como nos desarrollamos. Definitivamente tener materiales es indispensable, ¿no? Tener los materiales idóneos, tener frascos de hemocultivo. No les estoy pidiendo de que todos tengamos hemocultivos automatizados, pero quizás todos deberíamos de disponer de un Ruiz Castañeda. En cualquier parte de nuestro querido Perú hay estufas. Ni bien tenemos una sospecha diagnóstica proveniente de un líquido estéril, incubarlo y seguir todo lo que sea posible para aislar el germen sospechado. Y pues las bacterias que estamos tratando el día de hoy son más frecuentes de los que pensábamos.
Como pueden ver aquí, la OMS reporta que en cuanto a neumonías bacterianas, estamos hablando de que Streptococcus pneumoniae ocupa un 26%, y en cuanto a meningitis bacteriana, tenemos Streptococcus pneumoniae con un 34%, meningococo con un 13%, Haemophilus influenza 9% y todas las demás, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poder llegar a estas cifras? ¿Cómo vamos a poder llegar a esta sospecha etiológica? Solamente reportando, solamente haciendo mapas microbiológicos, pudiendo tener información para nuestros clínicos. Y pues, ahondando un poquito en estas bacterias problemáticas, recordar algunos conceptos amplios sobre meningococo respecto a esas colonias que alguna vez cultivé cuando estábamos en el Hospital del Niño de Breña, que recuerdo muy bien. Haber trabajado con Neisseria meningitidis, que en una placa de agar sangre justamente provoca estas colonias blanquecinas. Y allí también empezamos a recordar los primeros conceptos que vertimos en cuanto a tener el material adecuado para poder realizar los procesos. ¿Cuántos en realidad estamos trabajando con sangre de carnero? Entonces es indispensable que no estemos pidiendo las bolsas de sangre del banco de sangre para poder hacer nuestra agar chocolate, para hacer nuestra agar sangre, porque como sabemos la sangre humana puede tener diferentes factores que alteren el desarrollo de las bacterias, y es indispensable que trabajemos de una forma estandarizada. La sangre de carnero es la que está estandarizada para generar este proceso. Cualquier modificación en su desarrollo pues va a afectar nuestros resultados. ¿Y cómo las vamos a ver? Vamos a ver diplococos gram negativos, su reservorio son los seres humanos, su distribución es mundial, su estacionalidad suele ser en invierno, primavera. Todos estos datos nos los brinda la OMS para poder tener mayor data al respecto. Y como les decía, la distribución es necesaria para poder identificar una distribución. Va a ser necesario hacer la genotipificación para poder determinar específicamente qué cepas son las que están en cada región. Y cómo se vuelve todavía más importante, además del tratamiento, en la prevención. Porque al momento que nosotros estamos haciendo genotipificación bacteriana, podemos hacer vacunas de mejor calidad, porque están específicamente diseñadas para esos serotipos que ya sabemos que están en esa población. Por lo tanto, tenemos que tener estos pilares muy claros. Tenemos que prevenir las infecciones, tenemos que dar un diagnóstico adecuado, y en eso estamos los profesionales de laboratorio implicados directamente. Tenemos que tener una vigilancia epidemiológica correcta en base a este diagnóstico. Acceso a los servicios médicos y atención de pacientes en afecciones postmeningitis, que justamente cierra el ciclo de salud en cuanto a prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Y cómo debemos de llegar? Muchas veces podemos discrepar en cuanto a la metodología diagnóstica que utilizamos. ¿Y por qué? Porque hay muchas formas de llegar al diagnóstico definitivo, pero siempre va a ser la identificación bacteriana correcta, ya sea por hemocultivo, ya sea por identificación microbiológica directa o por PCR, por técnicas de biología molecular. Los PCR múltiples, en una opinión muy personal, no nos van a permitir esta genotipificación posterior, si es que no tenemos diferenciada la bacteria desde un inicio. Por lo tanto, sugiero que si es que ya tenemos identificada la bacteria, avancemos hacia esa genotipificación, tomemos contacto con las entidades que la están realizando y podamos llegar a un reporte correcto. Y como les mencionaba, pues hay diferentes artículos que ya hablan sobre la importancia de esta estandarización. En caso contrario, pues no vamos a estar trabajando de una forma armónica. ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser importante? Porque esto ya está descrito de una forma internacional. ¿Qué es lo que se debería de estar haciendo? Sangre de carnero al 5%,
trabajar con medios específicamente diseñados, como lo estoy señalando allí, de una forma correcta en cuanto a porcentajes de CO2, y estos procesos adaptarlos a nuestra realidad. Si es que ya tenemos un laboratorio que tiene ciertos procesos de microbiología, podemos adaptar las guías internacionales a nuestro manejo diario. En cuanto a meningococo, hay ciertas recomendaciones que nos brindan en cuanto a muestras de las cuales se puede aislar. Líquido cefalorraquídeo y sangre para hemocultivo es lo que se menciona. Y la rapidez en cuanto a los resultados que obtengamos de cada uno de ellos es algo que también tenemos que ponernos como objetivo. No puede haber un laboratorio en un hospital que no esté preparado para realizar un estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Definitivamente un GRAM es algo muy sencillo que todos deberíamos estar realizando. Sin embargo, podría haber problemas con nuestro reporte de sustancias controladas, con nuestro stock de reactivos, y personalmente también existen sustancias para control de calidad de nuestros GRAM. Pero todo es un ciclo, como les menciono. Si es que no estamos preparados para realizar el procedimiento, si es que no realizamos procesos de control de calidad, si es que no tenemos un equipo que sabe que esta muestra tiene que emitir un resultado en máximo 1 hora, definitivamente estamos subdiagnosticando estos casos. Y el clínico podría errar por un laboratorio que no está listo para emitir resultados. Estamos hablando de bioquímica clásica, el aspecto del líquido cefalorraquídeo, si es que cuánta cantidad de glucosa, proteínas, el recuento de leucocitos, el recuento diferencial, son cosas que son manuales y todavía siguen siendo. Hay metodología automatizada para realizarlo, pero podría tratarse también de una forma más simple. Como les digo, la tinción GRAM son cosas que podemos hacer rápidamente. También tenemos aglutinación en látex, también tenemos inmunocromatografía y PCR, pero va a ser necesario por eso que adaptemos estas guías internacionales a nuestra realidad. Si somos un laboratorio de un hospital tipo 1, adaptémoslo a trabajar con GRAM, nuestro citoquímico, nuestro control de calidad de GRAM. Si somos un hospital tipo 3, adaptémoslo al PCR, adaptémoslo a lo que tenemos a disposición. No podemos pensar que para trabajar en un hospital tipo 1 necesitamos tener un equipo de PCR múltiple, ¿no? No es lo correcto, a mi punto de vista. Y justamente la OMS también brinda recomendaciones al respecto, ¿no? Y sangre en los hemocultivos igualmente tenemos que estar listos para hacer un GRAM, un cultivo del mismo. Trabajar con volemias adecuadas, sobre todo porque estamos hablando de una enfermedad que afecta en su mayoría a niños pequeños. Y ahora ya pasando a lo que es neumococo, pues recordar algunos conceptos generales, ¿no? Que es un diplococo gram positivo lanceolado. Es un microorganismo de difícil cultivo, debe de ser trabajado igualmente en una atmósfera de CO2 de 5% al 7%. Y estas situaciones son las que necesitamos estandarizar de una forma de una forma internacional a nuestra realidad propia. Por ejemplo, utilizar campanas, por ejemplo, utilizar discos para eliminación de oxígeno, lo que podamos utilizar en nuestro laboratorio. Estandarizarlo. Vemos si funciona. Si es que estamos teniendo una buena tasa de recuperación, seguimos utilizándolo. Si es que no, nos adaptamos nuevamente, sustentamos a nuestras autoridades. Personalmente yo trabajo en un hospital nacional y por lo tanto tenemos que sustentar nuestras adquisiciones para que puedan ser beneficiosas a nuestra población. En cuanto a neumococo, también tenemos recomendaciones en líquido pleural y en sangre para hemocultivos. El volumen que deberíamos de trabajar en líquido pleural y los exámenes que deberíamos estar listos para realizar en todo nivel.
pH del líquido pleural, glucosa, proteínas, deshidrogenasa láctica, recuento total y diferencial, GRAM. Lo mismo que estamos hablando para meningococo. Igualmente en la microbiología, listos para realizar el cultivo, proveniente de un lugar estéril que no debería de tener bacterias en ese lugar, vamos hacia un frasco de hemocultivo sin ningún problema. Igualmente la OMS brinda la recomendación de un proceso escalonado. Y me gustó este flujograma, espero que lo puedan visualizar de una forma correcta, quizás está muy chiquito, en el cual todo parte de una sospecha clínica. Siempre debemos de tener claro hacia qué bacteria estamos orientados, conversar con nuestro médico tratante, qué es lo que está sospechando para poder tener más claridad respecto a qué es lo que en laboratorio vamos a identificar. Utilizar toda la metodología que esté a nuestra disposición, utilizar la referencia de muestras, prevenir nuestra afectación de muestra por cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Finalmente he traído algunas recomendaciones generales para todas las metodologías que hemos conversado en estos momentos. En cuanto a los hemocultivos, debemos de conversar con nuestros clínicos sobre la cantidad que deberíamos de estar obteniendo para nuestros pacientes. Ya estas cantidades ya están estandarizadas, ya están recomendadas. No podemos tener diferencias al respecto. Ya se comprobó que con un paciente de menos de 1 kilo, estamos hablando de de 50 a 99 mililitros de sangre circulante y deberíamos de tomar hemocultivos, ¿no? Hasta 2. El volumen total de la sangre extraer, 2 mililitros y realizar un frasco pediátrico en medio aerobio. Cuando ya estemos tratando con adultos, podemos tomar hasta 4 frascos de hemocultivos aerobios o 2 aerobios y 2 anaerobios. Igualmente brindan recomendaciones para la toma de muestra respecto a la importancia del lugar de la toma de muestra, si es que se está tomando en un lugar realizar la asepsia respectiva, si es que se va a tomar al mismo momento, realizarlo en 2 puntos de toma de muestra diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de contaminación subyacente. Puede existir contaminación y necesitamos poder diferenciar si es que se trata de un germen aislado a partir de la muestra o si se trata de un contaminante. Para eso tenemos también herramientas. Si es que nosotros estamos reportando una bacteria en específico, conversar con nuestro médico tratante sobre el perfil de identificación del hospital y ver si es que esto encaja con la clínica también del paciente. En cuanto a líquido cefalorraquídeo, también existen recomendaciones. Hemos conversado en algún momento con pediatras al respecto sobre la cantidad que debería de ser llevada al laboratorio. Muchas veces, seguramente aquellos que trabajan en hospitales pediátricos o ginecológicos tienen este problema sobre la cantidad de mililitros que deberían de ser enviados al laboratorio. Y sí, en las recomendaciones existen, ¿no? Idealmente deberíamos estar trabajando con 3 tubos y en total unos 4 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Igualmente el orden en el cual debemos de tomarlos es importante. ¿Por qué? Porque finalmente en cuanto a la química que vamos a identificar en el líquido cefalorraquídeo, podría no haber mayor interferencia si es que existiera sangrado causado por la punción, mientras que sí sería importante para el recuento hematológico que vamos a generar. Por eso es el último tubo el que debemos de tomar para el conteo de leucocitos y el conteo diferencial. Alguna vez escuché también la recomendación, todo se toma en un solo frasco y luego se separa. Si es que el pediatra, el neurólogo está entrenado para hacerlo,
veamos la posibilidad de cambiar su proceso. Si es que no se puede cambiar, utilicemos la muestra que nos envía. Estos líquidos en todos los casos no deberían de ser rechazados en ninguna situación. Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, no deberían de ser muestras que se rechacen. Y como les decía, pues el orden finalmente cuenta. En primer lugar hay una recomendación para los estudios químicos, luego utilizar para microbiología y finalmente para el recuento diferencial. Para el líquido pleural también hay un orden que nos recomiendan. El primer tubo para lo que es química, utilizar en un segundo momento el tubo estéril sin anticoagulante, el primero con una jeringa heparinizada. En tercer lugar, el tubo de estéril sin anticoagulante, también para microbiología. Y el último, un tubo estéril con EDTA. Hay muchas críticas a veces al respecto del uso de tubos con EDTA, sobre todo por la cantidad de anticoagulante que van a generarse. Pero si nosotros estamos trabajando con 1 mililitro, no deberíamos de tener mayor problema en tubos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de estudiar? Las mismas características que ya habíamos hablado antes. En la parte química, glucosa, proteínas, deshidrogenasa láctica, características físicas del líquido que estamos extrayendo, la tinción de Gram y cultivo, PCR en el caso de microbiología, y finalmente los recuentos diferenciales y totales en hematología. Para los medios de cultivo trabajamos con estos dos medios en microbiología clásica, agar chocolate y agar sangre, y deberíamos de tener quizás ya estandarizada la posibilidad de obtener estos resultados, en los cuales hayan colonias pequeñas grisáceas que necesitan ser diferenciadas. Con 1 gram podemos hacerlo si es que encontramos diplococos gram positivo o si encontramos Streptococcus pneumoniae. Igualmente, si es que encontramos crecimiento en agar chocolate positivo, vamos a ver colonias grandes, despigmentadas, y podemos estar encontrando cocobacilos gram negativos pleomórficos o Haemophilus influenzae, que va a corresponder. Y si es que encontramos un crecimiento igualmente en ambos, pero se trata de un diplococo gram negativo con forma de grano de café, podríamos estar hablando de Neisseria meningitidis. Siempre cada una de ellas asociadas a características específicas. En lo que se refiere a inmunología, como les comentaba, existe la posibilidad de utilizar pruebas de aglutinación con látex. Igualmente inmunocromatografía, tenemos el Binax Now que puede darnos características físicas con detección rápida. Y la biología molecular, que como les comentaba, existen plataformas donde hay estudios múltiples para poder identificar varias bacterias a la vez. Finalmente, el objetivo va a ser la diferenciación genotípica de cada una de las cepas para poder tener los objetivos que nos da la OMS, ¿no? Que es prevenir una infección futura y tener una diferenciación por cepas de la bacteria aislada. Es lo que les quería transmitir el día de hoy. Quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias.